Todo empezó con una copa de vino y un gemido. Era el cumpleaños de Lorena, una compañera del trabajo. Yo no quería ir, de verdad. Javier, mi marido, insistió. Ve, Clara, te vendrá bien desconectar un rato, me dijo mientras lavaba los platos, con el niño ya dormido. Me puso un vestido que tenía guardado desde hacía 2 años, uno que Javier nunca notó cuando me lo puse en casa. Él ni me miró esa noche, solo me lanzó las llaves del coche con una sonrisa automática. Diviértete. La fiesta era en un chalet de las afueras, en La Flecha. Música, luces bajas, vino tinto barato y mucha gente que hablaba más de lo que escuchaba. Yo me mantuve en la cocina, lejos del grupo principal, charlando con una compañera de contabilidad. Entonces escuché el sonido. No era música. Era claro, húmedo y humano. Gemidos. Provenían del piso de arriba. Un tipo que estaba sirviendo vino me vio levantar la cabeza. Están en el cuarto del fondo, dijo sin que se lo preguntara, como si fuera la cosa más normal del mundo. No pregunté más. Fui al baño, no por necesidad, sino por escapar. Al pasar por el pasillo, la puerta estaba entornada. No sé qué me impulsó a mirar. Supongo que fue morbo, aburrimiento o algo más oscuro. Y ahí estaba mi marido. Javier. Él. Mi Javier. Con su camisa a medio abrir, de rodillas en la cama. Entre las piernas de la becaria de mi empresa, una cría de 23 años que no sabía ni archivar una factura. Ella gemía y él. Dios, él sonreía. No dije nada. Cerré la puerta lentamente. Me encerré en el baño. Me quedé ahí 10 minutos. Y salí como si no hubiera visto nada. Volví a la fiesta, bebí, reí, hasta bailé un poco. A las 3, volví a casa en taxi. Javier llegó 2 horas después, oliendo a ginebra y suavizante barato. Se metió en la cama como si nada. Ni siquiera me tocó. Y esa noche decidí algo. No iba a llorar. No iba a suplicarle. No iba a enfrentarlo. Iba a hacer lo mismo. Los días siguientes fueron raros. No fingí estar herida, no lo evité, tampoco le pregunté nada. Javier pensó que todo seguía igual, lo noté en su forma de caminar por la casa, en cómo silbaba en la ducha o en cómo se reía de las noticias mientras desayunaba. Yo solo lo observaba. El tipo que me había obligado a cargar con la culpa de cada distancia, de cada noche sin sexo, de cada gesto frío, se permitía andar tranquilo por nuestra casa después de haberse follado a una chica que no sabe ni lo que cuesta pagar una hipoteca. Y lo peor es que creía que yo no lo sabía. Yo sí lo sabía. Y empecé a actuar como si todo estuviera bien. Me levantaba antes que él, preparaba café, dejaba su camisa planchada sobre la cama, le deseaba buen día con un beso en la mejilla. El primer día se me quedó mirando raro, como esperando una indirecta o un reclamo escondido. No hubo nada. Solo un que te vaya bien hoy y una sonrisa que no usaba desde hacía años. Eso lo descolocó. Volvió esa tarde con flores, como si estuviera equilibrando la culpa, pero ni siquiera preguntó si sospechaba algo. Me abrazó por la espalda mientras cocinaba y me dijo que me veía más guapa últimamente, como si de verdad creyera que con eso podía tapar lo que había hecho. Empecé a salir más. Al principio eran excusas simples, cena con las chicas, after work, un taller de escritura al que me inscribí por internet. No me preguntaba demasiado, lo cual me decía mucho. Sabía que mientras yo no dijera nada, él podía sostener esa vida doble sin sentirse amenazado. Pero yo sí preguntaba. Le preguntaba a qué hora salía, qué hacía en las tardes, con quién comía en el trabajo. Nunca dudaba. Eso es lo que más me jodía, lo rápido que aprendió a mentir.
O tal vez lo bien que siempre lo había hecho y yo solo me daba cuenta ahora. Una noche, volví más tarde de lo normal. Me esperó en el sofá, en pijama, con una copa de vino en la mano, como si fuera un gesto romántico. Me senté a su lado, me quitó los zapatos y me preguntó si había cenado. Dije que sí. Me preguntó si estaba cansada. Dije que no mucho. Me preguntó si quería ver una peli. Le dije que no. Entonces, sin más, preguntó, ¿estás viendo a alguien? Me tomó por sorpresa, pero no lo demostré. Lo miré con calma, con una serenidad que lo hizo apartar la mirada, y le pregunté si él estaba viendo a alguien. Se rió, nervioso, y dijo que no, que solo quería saber si yo estaba bien, que me notaba distinta. Le dije que sí, que estaba bien, y que no necesitaba estar viendo a nadie para estarlo. Se lo dije mirándolo a los ojos, con el mismo tono que usaba para leerle cuentos a nuestro hijo. Me creyó. O prefirió hacerlo. El verdadero descubrimiento no fue mío. Fue de él. Una tarde volvió antes de lo previsto. Yo no estaba en casa. Había dejado la laptop abierta, con varias ventanas abiertas del navegador. Una de ellas tenía una conversación en una red social que yo creía haber cerrado. No me lo confesó directamente, pero desde ese día, todo cambió. Empezó a fijarse en mis horarios, a revisar con disimulo mi bolso cuando lo dejaba en la mesa, a ofrecerse para llevarme y recogerme de sitios que jamás le interesaron. Ya no se trataba de si me estaba acostando con alguien. Quería saber con quién. Y no soportaba la idea de no tener el control. Un sábado por la noche, mientras doblábamos la ropa en silencio, me soltó, como quien comenta el clima, ¿quién es Tomás? Me tomó 3 segundos responder. Un compañero del trabajo. Esperó, pero no añadí nada. ¿Y por qué te dice, te extraño? Lo miré sin expresión. No lo sé, deberías preguntarle a él. Lo dejé con los calcetines en la mano y me fui al baño. Cerré con llave. No lloré. Solo me senté en la tapa del váter a esperar que se calmara. No dijo nada más esa noche. Pero algo se había roto. Ya no era él quien me había traicionado. Ahora los dos estábamos en el juego. Solo que yo estaba ganando. No fue una pelea normal. No fue gritarse un par de cosas y luego encerrarse en el cuarto. Fue de esas discusiones que empiezan con una pregunta simple y terminan con la casa entera desordenada, con platos rotos y lágrimas de rabia, con palabras que no se pueden olvidar aunque uno quiera. Todo empezó con un mensaje de voz. Yo estaba en la cocina, lavando los platos después de cenar. Javier estaba en el salón, con la tele encendida pero sin mirarla. Supe que me iba a decir algo importante por cómo apagó el televisor de golpe. No dijo nada al principio, solo se quedó en el marco de la puerta con los brazos cruzados. Luego habló. Te acostaste con él, dijo sin levantar la voz. Yo no respondí. Solo dejé de lavar, sequé mis manos y me di la vuelta. ¿Qué quieres saber exactamente?, le pregunté con la voz tranquila, como si me hubiera preguntado si había apagado la luz. Él se puso tenso, caminó hasta la encimera, apoyó las manos con fuerza y repitió la misma frase. ¿Te acostaste con él? Esta vez no miró hacia otro lado. Me sostuvo la mirada como si de eso dependiera no venirse abajo. No le di el gusto de una negación. Sí, le dije. ¿Eso es lo que querías confirmar? No esperaba que fuera tan directo. Yo pensaba que seguiría con las preguntas sueltas, las insinuaciones disfrazadas, los silencios pasivo-agresivos. Pero no. Esta vez quería toda la verdad y yo se la iba a dar. ¿Desde cuándo?, preguntó, ya con la voz temblando. Desde que me di cuenta de que tú no eras el único que podía mentir sin parpadear, respondí. Dio un paso atrás,
como si le hubiera pegado. No es lo mismo, murmuró. ¿Por qué? Porque tú tuviste el privilegio de hacerlo primero, le lancé, ya sin paciencia. No fue como lo estás pintando, intentó defenderse. Fue un error. Una sola vez. No lo planeé. Tú lo buscaste, lo alimentaste, lo decidiste. Esa última parte me sacó de mis casillas. ¿Tú crees que después de verte con esa niñata me iba a quedar sentada esperando que vinieras a decirme que te habías equivocado? Le grité, acercándome. ¿Crees que iba a dormir contigo como si nada, hacer la cena, sonreírte, chuparte la culpa? No, Javier. No soy tan sumisa como te creías. Él empezó a caminar de un lado a otro, como una fiera encerrada. No tenías que hacerlo, murmuraba una y otra vez. Podías haberme dejado, podías haberme gritado, podías haberme humillado si querías, pero no tenías que acostarte con ese cabrón. Yo no sabía si reírme o tirarle algo. No lo hice por venganza, Javier. Lo hice porque quise. Porque me sentí viva. Porque él me miraba como tú no lo hacías desde hace años. Porque no tenía que mendigarle afecto a alguien que me conoce mejor que yo misma. La expresión de su cara cambió. De rabia pasó al asco, y luego al llanto. No llanto de pena. Llanto de hombre herido en su ego, en su orgullo de macho, en su idea de que una mujer puede perdonar infidelidades pero jamás cometerlas. Tienes razón, dijo finalmente, con la voz rota. Yo la cagué primero. Pero tú la cagaste peor. Y luego vino la frase que no voy a olvidar nunca. Tú rompiste esta familia. En ese momento le lancé el trapo mojado que tenía en la mano. No te atrevas a ponerme esa carga encima, grité. Tú empezaste esta mierda. Tú me hiciste esto. Tú fuiste el primero en convertir este matrimonio en una farsa. Y ahora que yo me saqué la careta, ¿vienes a hacerte el mártir? No me jodas. La discusión siguió, pero ya no tenía dirección. Él empezó a sacar cosas del pasado, errores míos, silencios, momentos en los que no lo apoyé, tonterías acumuladas que usaba como defensa. Yo ya no respondía. Solo lo miraba destruirse. Él quería que yo suplicara, que dijera que me arrepentía, que llorara, pero no le di ese gusto. Estaba harta de ser la que guarda la compostura mientras el otro hace lo que le da la gana. Esa noche no dormimos juntos. Yo me fui al cuarto de Mateo, que estaba durmiendo en casa de mi hermana. Cerré la puerta con pestillo. Él golpeó un par de veces. Clara, abre. Tenemos que hablar. No abrí. No quería hablar más. No esa noche. La guerra había empezado y los dos sabíamos que nadie iba a salir ileso. Pasaron 3 días en los que apenas nos cruzamos por la casa. Él evitaba mirarme directamente, hablaba solo lo justo para que Mateo no notara el desastre. Yo mantenía la misma rutina, le hacía el desayuno al niño, lo dejaba en el colegio, iba al trabajo, volvía a casa, cocinaba algo, me duchaba y me encerraba en la habitación. No hubo gritos nuevos, ni reclamos, ni más preguntas. Todo parecía haberse detenido, como si estuviéramos esperando el golpe final. Y ese golpe llegó el jueves por la tarde. Volví del trabajo más temprano de lo habitual porque me dolía la cabeza y al entrar en casa noté que algo no cuadraba. La puerta del trastero estaba abierta y no había rastro del portátil ni de la carpeta de documentos que guardábamos con los papeles importantes. Subí las escaleras, revisé el armario de nuestra habitación y confirmé lo que temía. Javier había empezado a empacar. Algunas de sus camisas, la caja con relojes, incluso su cargador de móvil ya no estaban. No me sorprendió, pero sí me molestó. No por la mudanza, sino por el silencio. Por haberme quitado la posibilidad de decirle que, si quería irse, lo haría yo antes.
Fui al salón y ahí estaba, con el teléfono en la mano y la cara como si no hubiera dormido en días. Me miró con esa expresión cansada que últimamente le quedaba fija. No me voy, dijo antes de que yo pudiera decir nada. Solo me estoy preparando por si tengo que hacerlo. No respondí, solo lo miré. Él se levantó del sofá, me pasó por el lado y fue a la cocina. Sirvió un vaso de agua, bebió y dejó el vaso sobre la encimera con demasiada fuerza. Mañana tengo cita con el abogado, dijo mientras seguía dándome la espalda. Quiero ver cuáles son mis opciones legales. Quiero entender qué pasa con Mateo, con la casa, con la custodia. Me senté sin decir nada. ¿Quieres divorciarte? Fue lo único que pregunté después de un rato. Él se giró y me miró directo a los ojos. No quiero nada contigo, Clara. Y no pienso fingir más. Lo que hiciste conmigo, con nosotros, no tiene arreglo. Esto no se puede reparar. Yo esperaba una reacción agresiva, quizás insultos, pero no eso. No esa frialdad, esa manera quirúrgica de cortar la cuerda sin levantar la voz. Fue más violento que cualquier puñetazo. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté sin moverme del sofá. Lo que sea necesario, respondió. Y entonces lo vi sacar una carpeta del cajón del aparador, la puso sobre la mesa de centro y la empujó hacia mí. La abrí. Eran fotos. Imágenes de mí entrando al portal de Tomás, saliendo 2 horas después, una incluso donde él me besaba en el coche. Imágenes claras, sin discusión posible. Contraté a alguien, dijo. Quería saber si estabas mintiendo. No por celos. Por Mateo. Porque quiero que cuando esto se acabe, él sepa que no fui yo quien destruyó todo. Me quedé en silencio. Él aprovechó. Mañana entrego esto al abogado. Y también lo enviaré a tus padres. A tu jefe. A la escuela de Mateo no, porque no soy tan cabrón, pero sí quiero que sepas lo que se siente cuando alguien te arranca la cara frente al mundo. Me incorporé lentamente. ¿Eso es lo que quieres, exponerme, dejarme sin trabajo, arruinar mi relación con mi familia? ¿Eso es lo que te parece justo? Él asintió. Sí. Me parece justo. Y en ese momento supe que la guerra había cambiado de forma. Ya no era solo él contra mí. Era él queriendo destruirme pieza por pieza. Pues hazlo, le dije. Pero no llores después cuando Mateo te pregunte por qué su madre se quedó sola, sin trabajo, sin amigos. Porque tú lo hiciste. Porque tú la exhibiste. Porque tú te encargaste de dejarla sin nada más que un colchón y una mochila. Asegúrate de que él sepa eso también. Javier no respondió. Solo se fue al cuarto. Esa noche no durmió ahí. Cuando me levanté al día siguiente, su coche no estaba. Pero las fotos también habían desaparecido. Nunca supe si las entregó o si solo fue una amenaza. Lo que sí sé es que esa noche, por primera vez, me dio miedo el hombre con el que me había casado. Y me dio miedo lo que yo misma podía hacer si él cruzaba esa línea. Pasaron 5 días sin que Javier y yo habláramos más de 3 palabras seguidas. Todo lo relacionado con Mateo se comunicaba por notas en la nevera o mensajes cortos por WhatsApp, como si fuéramos empleados compartiendo un turno. Él dormía en el sofá, yo en nuestra habitación. No intentó más amenazas, ni volvió a mencionar a los abogados, ni siquiera pareció seguir recopilando pruebas. Yo tampoco dije nada. A esa altura ya no tenía claro si seguíamos intentando proteger a Mateo o si solo estábamos dejando pasar el tiempo porque ninguno tenía la fuerza para cerrar todo de golpe. El domingo por la noche, después de que dejamos a Mateo en casa de mis padres porque el lunes no tenía colegio, Javier me pidió que habláramos. Fue la primera vez en semanas que usó esa palabra sin rabia. Nos sentamos en la mesa del comedor, uno frente al otro. No había platos,
ni copas, ni comida. Solo nosotros y un silencio que se sentía más incómodo que cualquier discusión anterior. Él empezó. Dijo que había pensado mucho en todo, en lo que había pasado entre nosotros, en lo que había hecho él, en lo que hice yo, en el punto al que habíamos llegado. Hablaba sin elevar la voz, sin sarcasmo, sin esa actitud de juez que tanto usaba antes. Esta vez parecía de verdad cansado, como alguien que simplemente quiere entender algo antes de cerrarlo para siempre. Me preguntó si lo que sentí por Tomás fue real. No le respondí con rodeos. Le dije que no. Que me sentí deseada, valorada, vista, pero que eso no era amor. Que fue algo necesario para mí en ese momento porque lo que teníamos nosotros ya no me llenaba y que aunque me doliera admitirlo, no me arrepentía. Él asintió, como si esa respuesta ya la esperaba. Luego me dijo que si había estado con la chica de mi oficina. Que no fue solo una vez. Que fueron varias. Que no fue una aventura emocional, que nunca pensó en dejarme por ella, que ni siquiera le caía especialmente bien. Pero que la buscó porque se sintió invisible, rechazado, ignorado por mí. Me costó no reírme. Le dije que sí, que probablemente yo no era la mujer más afectuosa del mundo, pero que él también dejó de buscarme mucho antes. Que yo no lo rechacé, sino que él se retiró sin decir nada. Que ambos fallamos en eso. Me preguntó si alguna vez consideré que podríamos haber arreglado todo si hubiéramos hablado antes. Le dije que sí, pero que también lo pensé después de verlo en esa cama con otra. Que en ese momento, algo se apagó y ya no volví a mirarlo igual. Después hubo un silencio largo. Él se frotó la cara con ambas manos, como si quisiera arrancarse los pensamientos. Me miró y preguntó si todavía quería seguir casada. Le dije que no lo sabía. Que no quería vivir con odio, ni criar a Mateo en una casa donde sus padres no se hablan. Pero que tampoco podía forzarme a reconstruir algo que no tenía base. Le pregunté si él todavía quería seguir casado. Dijo que tampoco lo sabía. Que había momentos en que me odiaba, otros en los que me extrañaba, otros en los que no sentía nada. Le dije que eso era lo mismo que yo sentía. Javier sacó entonces un papel doblado del bolsillo. Era una lista, escrita con letra desordenada. Me dijo que eran las opciones que había pensado: terapia de pareja, separación temporal, divorcio definitivo. Las puso sobre la mesa y me pidió que las leyéramos juntos, una por una. No para decidir ahí, sino para ver qué opción nos generaba menos rechazo. Lo hicimos. Pasamos una hora hablando, sin peleas, sin sarcasmos. Por momentos parecía una reunión de trabajo. Al final, coincidimos en una cosa: la terapia ya no tenía sentido porque no había nada que salvar, que la separación temporal solo iba a prolongar lo inevitable, y que lo más honesto, por más doloroso que fuera, era separarnos. Yo lloré. No como se llora cuando alguien se muere, sino como se llora cuando uno finalmente acepta lo que lleva meses negando. Javier no lloró, pero me sostuvo la mano todo el tiempo. Me dijo que me odiaba un poco, pero que también me iba a querer siempre, aunque de otra forma. Yo le dije que también lo quería, pero no como esposa. Nos abrazamos. No fue un abrazo de reconciliación. Fue de despedida. Sin palabras, sin promesas, sin fantasías. Solo dos personas que habían compartido una vida entera y sabían que esa etapa había llegado a su fin. Una semana después de esa conversación, Javier se mudó al piso de su hermana mientras tramitábamos los papeles. No hubo escándalos, ni discusiones por el reparto de las cosas, ni amenazas sobre la custodia de Mateo. Acordamos que lo más sano era que se quedara conmigo entre semana por la rutina escolar y que él lo viera los fines de semana. Los abogados se encargaron de todo lo legal. No fue rápido ni barato, pero fue limpio. Lo curioso es que, al final, no se trató de quién hizo más daño.
No gané ni perdí. Y eso fue lo más difícil de aceptar. Porque siempre imaginé que, si algo así pasaba, habría un culpable claro, una víctima, un villano. Pero cuando los dos hicimos cosas que no debimos, el final no vino con un golpe, sino con un vacío que ya no se podía llenar. Las primeras semanas sola en casa fueron extrañas. No por su ausencia, sino porque no sabía muy bien quién era sin él. No porque dependiera de él para vivir, sino porque después de 12 años juntos, uno se acostumbra a ciertos silencios, a ciertas rutinas. Levantarme y no escuchar su ducha, entrar en la cocina y ver solo una taza sucia, tener la cama entera para mí, cosas simples que me resultaban ajenas. Mateo preguntó un par de veces si íbamos a volver. Le respondí con la verdad, sin adornos. Le dije que mamá y papá se equivocaron muchas veces, que lo intentaron todo, que no funcionó y que lo más importante era que él no tenía la culpa de nada. Lo entendió mejor de lo que pensé. A veces los niños tienen una lógica más clara que los adultos. Desde entonces, lo noté más tranquilo, como si la tensión que antes llenaba la casa ahora se hubiera evaporado. Volver a trabajar también fue raro. No por Tomás, con quien dejé de hablar desde antes incluso de la separación, sino por las miradas de algunos compañeros. No todos sabían lo que había pasado, pero los rumores nunca tardan en circular. Al principio me sentía observada, como si todos supieran que fui la infiel, la que se metió con alguien del trabajo, la que rompió su matrimonio. Pero luego entendí que eso era problema de ellos. Mi error fue mío, no del público. Y si alguien quería juzgarme, que lo hiciera. Nadie estuvo en mi casa esas noches de silencio ni en ese pasillo cuando vi a Javier con otra. Nadie vivió esa distancia que creció sin que nadie la regara. Así que poco a poco dejé de justificarme, de agachar la cabeza, de temer al juicio de los demás. Mi madre fue la más dura. Me preguntó si estaba segura de lo que había hecho, si no podía haber evitado todo, si no me arrepentía. Le respondí que me había equivocado, pero que no me arrepentía de haber terminado algo que ya estaba roto. No le gustó mi respuesta, pero no volví a explicarme. Ella viene de otra generación, de las que creen que uno debe sostener el matrimonio aunque se esté cayendo a pedazos. Yo ya no pienso así. Prefiero una casa en paz, aunque esté dividida, que una casa entera llena de odio. Un mes después firmamos los papeles. Nos encontramos en el despacho del abogado, cada uno con su carpeta y su cara seria. Firmamos en silencio. Nos miramos cuando el abogado salió a hacer unas copias. Javier me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Le pregunté lo mismo. Me dijo que también. Y eso fue todo. Al salir, nos dimos un abrazo corto. No hubo lágrimas. No hubo arrepentimientos. Fue como cerrar una puerta con calma. En la calle, él tomó un taxi y yo me fui caminando. No miré atrás. Hoy han pasado 3 meses. Mateo se ha adaptado bien. Tiene su rutina con nosotros separados y sabe que puede hablar con ambos cuando quiera. Yo estoy empezando a conocerme otra vez. Voy al cine sola, leo en silencio, salgo con mis amigas sin culpa, hablo más con mi hermana. No tengo pareja ni estoy buscando. No necesito llenar ese espacio todavía. Necesito llenar el mío primero. Aprendí que uno puede fallar sin dejar de ser buena persona, que los matrimonios se pueden romper sin que haya odio, que el amor no siempre muere con gritos. A veces muere callado, entre platos sucios y camas sin tocar. Lo que sigue para mí es simple, vivir sin miedo, cuidar a mi hijo, y no volver a mentirme. Ni a mí ni a nadie. No tengo un final feliz que contar. Solo una historia real, con errores, decisiones difíciles y consecuencias. Una historia como tantas otras, pero esta fue la mía. Y ahora empieza otra.